buenos días, compañeros, buenas tardes, buenos días, dependiendo donde estemos, si nos están viendo desde Latinoamérica, buenos días. Aquí en toda Europa y España, muy buenas tardes. Bueno, le he querido dar vueltas cómo hago para ayudar a este momento tan complejo que estamos viviendo y dije, bueno, vamos a hacer unas salidas en directo. Voy a intentar mostrarles una serie de casos, técnicas y trucos de los que a lo largo de 21 o 22 años que he ido haciendo cirugía he realizado. Que a lo largo de esta semana iré mostrando diferentes técnicas, cada vez profundizando en estas mismas. Pero el día de hoy traje una charla más encaminada a los errores que cometí ya hace mucho tiempo, ¿vale? Errores que cometí, cirugías que realicé ya hace algo de tiempo, ¿vale? Estamos hablando de cirugías realizadas aproximadamente hace entre unos 20 y 15 años. ¿Listo? Quise arrancar con esta charla porque es como para ver cómo trabajaba hace 15 o 20 años y cómo encuentro una serie de errores que cometí en su momento, cosa que el día de hoy cada vez vamos mejorando. ¿Correcto? A ver, introducción a diferentes técnicas, analizándolos desde el punto de vista en casos clínicos. ¿Listo? Como para ayudarnos un poquito a recordar que la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. No se les olvide eso, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos. Ahí, por eso esos chistes, esos memes que están pasando, pues le arreglan a uno el día o un ratito. Muy bien, vamos a empezar con una técnica que se llama la elevación del seno maxilar. Como tal, la técnica, propiamente dicho, la técnica no la voy a ir explicando hoy, ¿vale? Voy a ir explicando, básicamente, son en los pacientes que he tratado, cómo hice la técnica. ¿Correcto? Cómo hice la técnica en los pacientes que hemos trabajado. Y sí es cierto que el seno empieza a crecer aproximadamente a los 2 años y termina a los 8 años. Termina lo que es el crecimiento propiamente dicho, pero después él, a lo largo de nuestra vida va sufriendo una transformación tremendamente, ¿vale? Tanto que esa transformación la mantenemos en el tiempo. Paciente a los 45 años hacemos la extracción de los dientes, cuando llega a los 70 pues está el seno totalmente neumatizado, ¿cierto? Y ese seno ha cambiado totalmente su estructura. Sí es cierto que Leonardo da Vinci fue el primero en darse cuenta de lo que era el seno, donde estaba, ¿vale? En 1498. Pero por allí el doctor Heydmore, ¿vale? Se da cuenta de esta relación del seno con la dentición en el año 1652. Y de aquí, por eso al seno maxilar también se le conoce como antro de Heydmore. ¿Ok? Antro de Heydmore. De ahí que nosotros, por ejemplo, hay una arteria que se llama la arteria alveolar superior posterior, ¿vale? Que a la altura del 4-5 entra a tomar el nombre como arteria antral. Porque esta arteria que está por vestibular entra al seno, y el seno le decimos que es el antro de Heydmore, pues toma el nombre de arteria antral. ¿Correcto? Miremos cómo se operaba hace 20 años, estos 20, 18 años, así operaba con estas radiografías, ¿vale? Radiografías con una discrepancia tremenda, pensar en un TAC en aquella época complicado, o no solo complicado, sino costosísimo. Al día de hoy, el trabajar con TAC es una bendición, ¿vale? Aquellos que trabajamos con ortopantos, con periapicales, saben que es complicadito, ¿vale? Rectifiquemos esta radiografía. ¿Qué nos vemos? Nos damos cuenta que es un sector posterior inferior ausente de dientes, ¿vale? Maxilar superior totalmente edéntulo, perfecto, y tenemos acá un tejido inespecífico. Se ve perfectamente acá un tejido inespecífico. Este tejido lo vamos a denominar un quiste de retención mucosa, ¿correcto? Este quiste de retención mucosa no es más sino un acúmulo de moco, ¿vale? Que se ocasiona por una obstrucción, ya sea tanto del conducto o de la glándula. ¿Correcto?
Los síntomas normalmente es dolor de los dientes en la zona, congestión nasal, dolor de cabeza, si se fijan, muy parecido a una sinusitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente el seno está cargado, ¿vale? Son de comportamiento totalmente benigno, no hay ningún tipo de problema, no existe ninguna conexión con algo maligno en este quiste de retención mucosa, ¿vale? Lo que sí es cierto que este quiste solo se opera y solo se opera cuando, cuando existen patologías funcionales. Por ejemplo, un quiste extremadamente grande, ¿ok? Extremadamente grande, pues no deja respirar muy bien, el conducto tapa el ostión y el ostión es el que nos puede dar problemas. Seguimos. Miremos una foto como esta. Estamos viendo una arcada o muy buen tejido queratinizado y muchas veces tendemos a hacer el corte, si se fija la cicatrización que quedó, ¿vale? ¿Ven la cicatrización que quedó de la extracción? Claro, cuando hubo la extracción este hueso estaba por acá, se ha retraído y se ve esto, y la tendencia de nosotros es ir a cortar en esa cicatriz, y eso es un error. Es un error, porque si te fijas, esa cicatriz en este instante está cresto vestibular. Pero ¿qué nos podemos decir? Oye, que tenemos un buen tejido queratinizado. Y eso es extremadamente bien. El tener un muy buen tejido queratinizado para cualquier cirugía, sobre todo aquellas que involucren la regeneración, pues yo creo que es más que excelente. ¿Es lo que se denomina una sinusitis crónica? No, sinusitis crónica es otra situación, ¿vale? Una sinusitis es una infección en el seno. Y es crónica porque tomando aerosoles, tomando antibióticos, se mantiene en el tiempo. Es más, muchas veces lo que hacen es abrir el agujero lunar, ¿vale? Para que entre una mayor oxigenación en el seno. Esta mayor oxigenación en el seno, ¿vale? Supuestamente ayuda al barrido de estos cilios. ¿Recuerdan? Que es un epitelio pseudoestratificado de origen pulmonar, en el cual pues, nos presenta una serie de cilios. Este cilio, debajo de este cilio hay unas vellosidades que mantienen una temperatura idónea al moco para que el moco, cuando yo me mueva, bueno, cuando estos cilios se muevan, perdón, cuando estos cilios se muevan, saquen este moco y lo lleven hacia el ostión, ¿vale? En una sinusitis, estos cambios gaseosos, ¿vale? No permite que estos cilios hagan su trabajo, ni las vellosidades su trabajo. Por consiguiente, el moco se endurece más, ocasionando un intercambio, disminuyendo el intercambio gaseoso, aumentando las bacterias, y es lo que nos lleva a esa sinusitis, ¿vale? ¿Correcto? Aquí no. Un quiste de retención mucosa no es una infección, es un taponamiento y en el cual hay un aumento de moco. Son dos cosas diferentes. Pero miremos acá. Aquí, cuando tomé esta foto, recuerden que estas fotos de por sí, muchas están muy mal tomadas. Calculé que la experiencia tanto a nivel fotográfico como quirúrgico pues, en 17, 18 años ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, no se ve muy bien, pero cuando tomé esta foto, la estuve analizando, pareciera que hubiese hecho dos cortes. No, lo que pasa es que aquí la sangre está pasando por donde está la primera cicatriz, pero el corte realmente es limpio, es un corte muy cresto palatino, o sea, es un corte bastante limpio. Muy bien, y hacemos unas incisiones verticales. Para aquella época hacíamos esas descargas divergentes a apical, ¿correcto? Por consiguiente, convergentes a oclusal. Sí es cierto que después la cambiamos y ahorita verán técnicas en las cuales hago las incisiones divergentes, después totalmente rectas, y ahora estamos volviendo otra vez a las técnicas divergentes. Antes decíamos que trabajábamos el hecho de ser divergentes para la irrigación. Después pasamos a las técnicas de descargas totalmente rectas y pensamos en que nos facilitaba el cierre. Ahora volvimos otra vez a las técnicas divergentes, no solo por la irrigación,
sino porque ahora las técnicas que tenemos nos ayudan a cerrar muchísimo mejor. ¿Vale? Muy bien. No solo para hacer una elevación de seno tenemos que pensar en la parte vertical. Siempre que pensamos en elevaciones de seno, pensamos en vertical. Siempre que pensamos en expansión, pensamos en transversal. Y ahí estamos cometiendo un error. Cuando se piensa en elevación de seno, no solo pensamos en vertical, también tenemos que pensar en transversal, totalmente transversal. Entonces, el doctor Carl Smith pues hizo una clasificación de estas técnicas en cuanto ancho con alto. ¿Vale? No solo para hacer una elevación de seno necesitamos alto, pero para colocar el implante, vamos a llamar así, necesitamos ancho. Sobre todo esto lo vemos muy comprometidos en elevaciones de seno atraumáticas. ¿Vale? En elevaciones de seno muy atraumáticas sí lo vemos muy comprometido el pensar solo en vertical y no en transversal, porque nada me sirve hacer una elevación de seno interna vertical cuando transversalmente estallaríamos la tabla. No hay hueso residual suficiente para colocar el implante. ¿Vale? Y justo cuando estoy haciendo una elevación de seno hay una perforación y decido retirar este mucosel, este quiste de retención mucosa. ¿Vale? Al empezar a retirar el quiste de retención mucosa, ahí se ve perfectamente el quiste de retención mucosa. Normalmente yo utilizo mi propio aspirador. ¿Vale? Muchas veces me dicen, oye, pero estás utilizando un aspirador de boca. No. Este aspirador le quito el tapón, lo pongo a esterilizar y tengo un aspirador quirúrgico. ¿Ok? Solo que es el mismo con el que, digamos, es el mismo con que trabajamos los pacientes, solo que al esterilizarlo ya lo convertí quirúrgico y es mucho más fácil de manejar. ¿Listo? Empiezo a retirar este quiste de retención mucosa y al ver que el mismo aspirador no termina de limpiar este quiste de retención mucosa, lo que decido es pinzarlo, intentar sacar ese quiste. Al intentar sacar este quiste, ¿vale? Al intentar sacar este quiste, pues hice una perforación. No se les olvide cómo es el tamaño de las perforaciones. ¿Ok? Una perforación podemos trabajarla en 3 puntos. Perforaciones pequeñas, medianas y grandes. Esto podemos denominarla una perforación grande. Lo lógico aquí pensar en una perforación de esta tan grande sería cerrar, esperar que cicatrice y volvemos a hacer y hacemos una reentrada. O sea, entramos al seno, volvemos a entrar al seno, que ya la membrana esté formada para hacer la elevación de seno. En este caso, decidí utilizar otra técnica. Podía haber suturado, pero calcule que hace 18 años pues no tenía la habilidad quirúrgica que tengo hoy para suturar una membrana de Schneider. ¿Vale? Al día de hoy, recuerden que lo he explicado varias veces, hacemos 2 perforaciones en la tabla vestibular y hacemos un colchonero a la membrana de Schneider y suturaríamos. Convertiríamos una perforación superior a de 10 milímetros en una perforación inferior a 5. Recuerde que si es inferior a 5, colocando una membrana de colágeno podríamos hacer la regeneración de seno normal. La literatura es muy clara, ¿vale? La membrana de Schneider se empieza a formar a los 14 días. Yo puedo dar fe, a los 21 días puedo dar fe de que he hecho una reentrada y sin tener absolutamente nada de membrana, lo que es un famoso Cowell look, ¿vale? Cowell look, quiere decir, nosotros hacemos una elevación de seno tipo Cowell look, quiere decir, entramos por vestibular, pero un Cowell look es retirar absolutamente toda la membrana. Habiendo hecho un Cowell look, he entrado a los 21 días y me he encontrado la membrana formada, con las complicaciones que tiene una reentrada, como es la membrana adherida al periósteo. ¿Listo? Entonces, en aquella época, pensemos, volvámonos, recuerden que tengo 18 años menos de experiencia, muchísimo más joven, pero muchísimo menos experiencia. Entonces decido basarme en otro tipo de técnica, ¿vale? Y me baso en otra técnica que se llama técnica de Troas. Troas está lleva 4 o 5 años muy utilizada esta técnica. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esta técnica en qué consiste, ¿vale? Pero la técnica de Troas
es una técnica de recuperación subantral. Subantral, TROAS. ¿Qué consiste esta técnica? Muy sencillo, es una formación ósea a expensas de solo el coágulo, ¿vale? Lo estamos viendo muy a menudo ahora con las famosas barreras, con los famosos folios, pero yo tengo una serie de discrepancias con las barreras y los folios, tengo una serie de discrepancias, porque hay una cosa muy interesante, que es que dice aquí, el coágulo tiene que estar perfectamente protegido, ¿vale? Nunca he dicho que estoy en desacuerdo con los foils ni con las barreras. Siempre he dicho que estoy en desacuerdo en una serie de pequeños detalles, como cuál, que el coágulo tiene que estar perfectamente protegido. ¿Listo? A lo largo de estos 8, 10 días o 15 días, lo que vaya durando lo que tenemos que estar en casa, y esperemos que sea lo menos posible, pero, por favor, quédense en casa. Voy a intentar hacer alguna charla en el cual doy mi punto de vista de todo lo que son los foils de rara, foils, barreras, comparado con otras técnicas. Lo voy a tener en cuenta, ¿vale? Pero el TROAS es predecible. Mirad, yo siempre he dicho que doy fe de lo que puedo hacer muchas veces, ¿vale? El TROAS solamente lo he utilizado 2 veces como tal, como técnica pura, ¿vale? Totalmente pura. ¿Qué es lo complicado que tiene el TROAS? ¿Vale? Es que no solo levantar la membrana y dejar un coágulo, es que este coágulo que está dentro va a tender a reabsorberse. Al reabsorberse ese coágulo, la membrana tiende a caer. Al caer la membrana, pues lo que se va a formar de hueso se pierde. ¿Listo? Se pierde. Entonces, para que la técnica TROAS funcione perfectamente, tenemos que buscar algo que me mantenga la membrana de Snyder, en lo más levantado y un buen cuadro. ¿Comprendía la diferencia? Sí es cierto que ellos están utilizando técnicas como el foil, introducir el foil para que lo mantenga. Perfecto, perfecto. Ya lo hablaremos, es otro punto de vista perfecto. ¿Vale? También podríamos pensar en, como lo hice yo lo he hecho 2 veces. Este que le voy a mostrar y una segunda que la muestro en esta semana. Y es, con la tapa vestibular, introducirlo, colocar un tornillo de osteosíntesis que no deje que la tapa caiga. Si la tapa entra y no cae, la membrana se mantiene. Al mantenerse la membrana, tengo una perfecta cavidad en el cual está llena de sangre, y al estar llena de sangre y perfectamente hermético, se va a formar hueso. ¿Dónde está el problema? Que los tiempos varían muchísimo, ¿vale? Ahora tenemos que hacer una formación de hueso pura. Por consiguiente, tenemos que esperar aproximadamente 1 año para poder trabajar en ello, ¿vale? ¿Y cómo sabe cuánto hueso va a crear? Perfecto. O sea, si soy capaz de mantener mi membrana de Snyder arriba, se va a formar, por lo menos en ese espacio, si no le digo todo, un 80% segurísimo. El problema es mantener la membrana arriba. Ese es el verdadero problema, ¿vale? Ese es el verdadero problema. ¿Ok? Después, el doctor Langren, en el 2008 dice, oiga, si tengo una congestión, que es lo que habla la técnica de TROAS, una congestión perfectamente llena de sangre, gracias a las células progenitoras mesenquimatosas y osteoblastos, pues me va a permitir esa formación ósea. Entonces dices, oye, perfecto, me gusta eso, el poder tener ese coágulo, pero después lo veremos y lo discutiremos cuando hablemos con las membranas tipo barreras. Después cuando hable de tipos de regeneración, discutimos este tema un poco más a fondo. Muy bien. En este hueso, es un hueso extremadamente poroso. En vez de hacer un fresado, lo que hago es una técnica de condensación. Aquí no estoy haciendo una expansión. Cuidado. Estoy haciendo una técnica de condensación. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que estoy utilizando
solamente la fresa de lanza y hago una secuencia de expansores. Si paso la fresa de lanza se comporta como si fuera una fresa de 1,8. El expansor amarillo es como si fuera 1,8. Por consiguiente, me salto el expansor amarillo y paso al rojo, azul y verde. ¿Ok? Muy bien. Voy viendo cómo se me va formando el coágulo, la membrana se mantiene y ahora, hecha la expansión, voy a ir colocando los implantes. Sí es cierto que me he basado en las arbotantes. No estoy entrando directamente al seno. Estoy entrando en las arbotantes. Parte de mi implante está dentro del seno y otra parte está en hueso. O sea, estoy en arbotantes. ¿Correcto? Vamos en arbotantes. Vemos una técnica de condensación. Técnica de condensación. Para aquella época, no crea que utilizábamos mucho las conexiones internas. También tengo que ser honesto que al día de hoy tampoco utilizo mucho las conexiones internas. Tengo mi propio protocolo cuando coloco un implante interno, cuando un plataform switching, cuando un cuello pulido, que espero, si me da tiempo, en estos días haremos una charla de cómo escogemos un implante y cómo decidimos si es conexión interna, conexión externa, plataform switching, cuello pulido o arenado total. Porque no es porque la marca comercial no lo diga, es porque nosotros tenemos la obligación de decidir si queremos o no queremos determinado tipo de implantes. Muy bien. Por norma, yo no utilizo una membrana para proteger la ventana, la membrana. O sea, yo no coloco membrana por vestibular para proteger la pared vestibular del seno. No, pero en aquella época sí lo hacía. ¿Vale? Al día de hoy no protejo, no coloco esa membrana para tapar la membrana del seno. No lo hago. Estoy 18 años atrás. 18 años atrás yo colocaba 2 membranas para proteger la membrana de Schneider y una membrana por vestibular, supuestamente para que el material no se salga. Al día de hoy yo no hago eso. ¿Listo? Miremos en el sector anterior. Seguro, no tengo toda la secuencia de fotos, pero ya solo esta foto me está diciendo, que desde el punto de vista transversal tengo muy poco hueso. ¿Ok? Lo más probable es que yo proteja esto, que me haya quedado alguna espira por fuera, y lo que hago es proteger este hueso, este implante, dándole un volumen en el hueso, con esa regeneración. ¿Vale? Aquí, 6 meses después, decido hacer la segunda cirugía. Al día de hoy, si este implante hubiese estado dentro, totalmente puro, quiere decir sujeto de 2-3 milímetros por oclusal y nada de cervical hacia arriba del implante, hubiese esperado un año. En este caso, parte del implante está dentro del hueso y la otra parte está en el seno. Miremos la sutura que utilizaba, la sutura trenzada de toda la vida, ¿vale? En aquella época no pensábamos, no teníamos muy claro de lo que era un monofilamento, ¿vale? No trabajamos con tanto monofilamento, trabajábamos más la seda. Aquí hice un pseudo desplazado apical, esto no es un desplazado apical, esto es abrir, poner dos pilares y cerrar. Si hiciera un desplazado apical hubiese tenido que ser a espesor parcial, ¿vale? Y sé que no es espesor parcial, sé que no es un desplazado, porque si fuera desplazado esta punta no estaría aquí, estaría más abajo. Pero bueno, muy bien, y hacemos la famosa cicatrización por segunda intención. ¿Vale? Cicatrización por segunda intención, sin ningún tipo de problema. Y esto fue lo que entregué. Este es el día de la cirugía, parte del implante está por fuera del hueso, ¿vale? Aquí hicimos una elevación. Esta parte de la cirugía, me acuerdo que aunque ha pasado tiempo, hay cosas que no se le olvidan a uno. Este paciente se le subió la tensión apenas terminé este sector, tantísimo, que esta cirugía no tengo ningún tipo de recuerdo ni de fotos, porque me acuerdo que la hice
corriendo a una velocidad pues tremenda, por consiguiente no tengo ningún dato de esta zona. Vamos viendo cómo va mejorando, mirad el hueso por dónde va ahora. Muy bien, esto ya es la prueba metálica. Voy a poner prueba metálica superior y atrás una removible con su linda higiene. Prueba de dientes y empezamos a darnos cuenta de errores que al día de hoy ya no cometemos. Vale. Primero que todo, este implante lo perdió. ¿Vale? Un implante que no tengo datos de él. O sea, no sé, no puedo decir falló esto porque no lo sé. Iba a tal velocidad que es que no ni me acuerdo. ¿Vale? Lo segundo, aquí he colocado una prótesis directa implante. Con implantes inclinados, directa implante, pues ya tienen que ver la pasividad que tiene esto. O sea, no tiene absolutamente ninguna. Y si tiene, o sea, y si entra es porque no tiene ningún apoyo. O sea, fatal, fatal. Pero realmente era lo que hacíamos antes. O sea, realmente era lo que hacíamos antes. Al día de hoy, pues trabajamos, ya a lo largo de esta semana les estaré mostrando casos en el cual pues, trabajamos diferente, totalmente diferente. Estas eran las famosas híbridas que yo hacía en aquella época, que es metal-cerámica. En este caso, no colocaba angulado, sino salía por vestibular y mi laboratorio me hacía como una especie de carilla que adhería a esta prótesis. ¿Vale? Mirad, ahí se ve el pegue. ¿Vale? Era otra época, no estaba muy puesto que digamos, hace 18 años tampoco estaba yo muy puesto. Muy bien, aquí tenemos un año después, yo creo que esto tiene un poquito más de un año después, porque las prótesis ya tienen los dientes abajo, ¿vale? Ya tiene implantes. Abajo están puestos los implantes. La prótesis, miremos el diente un poco más salido, los defectos, ¿vale? Que cometimos, o mejor dicho, que cometí un año después. Miremos el hueso. Oye, lo que antes se veía que se estaba formando, pues se ha formado. Prestad atención. Aunque la membrana de Schneider yo la puse por aquí, ¿recuerdan? Que la levanté bastante, mirar solo hasta donde levantó. O sea, he ganado, mirad, mi implante está protegido. Recuerden que parte del implante estaba por fuera, parte del implante está perfecto, implante protegido. Ahora estamos trabajando en aquella época, conexiones externas, cuello pulido, ¿vale? Lo que hoy en día denominamos un Tissus level, ¿vale? Lo que ya hoy en día Tissus level, antes decíamos lo dejamos por fuera de hueso, ahora Tissus level. 3 años después, bastante bien, mal la higiene del paciente, pero como tratamiento podemos decir que está bastante bien. ¿Vale? Como tratamiento podemos decir que está bastante bien. Vamos a hablar de injertos en rama. Si se fijan, estoy hablando muy básico. ¿Por qué? Porque hoy quería como recordar todas estas cosas que hice hace 18 años. 18, 17 años. Estoy como recordando. Después a lo largo de esta semana, 2 semanas, esperemos por mucho 2 semanas, intentaré mostrarles técnicas mucho más avanzadas y mejor explicadas como técnica. ¿Vale? Miremos este caso. Paciente viene. Este implante no lo puse yo. Aún así, si viera el doctor, lo felicitaría. ¿Vale? Lo felicitaría. Me parece que fue un implante muy bien puesto. Otros dirían, oye, pues, debería estar más recto. No, él está buscando la rotante media, evitando saltar el seno. O sea, está bastante bien puesto. Es un implante que lo utilizo mucho esta técnica, pero cuando hago rehabilitaciones, ¿vale? Aquí a lo mejor al día de hoy, estamos hablando hace 20 años, 18 años, pensar en esta técnica así angulada, estoy seguro que el doctor lo discutió con él muchísimo, porque no se nos permitían hacer esos cambios de inclinaciones tan bruscos, se nos permitían de 5 a 10 grados. Los angulados, así que estaban muy locos, eran 15 grados y ya estaban loquísimos. Ahora tenemos angulados por encima de 45, 30, 35, 40 grados. O sea, no lo permite. O sea que para aquella época este implante está exageradamente bien.
Paciente viene, parece que tuvo problemas, creo que no me acuerdo del problema, pero tuvo problemas con su doctor, viene para que yo lo atienda, le sacaron el diente y viene recomendado. Muy bien, tenemos ahí, esa es la típica herida del punto, ¿vale? Muy bien, y vemos que tiene una serie de defectos. Un defecto, si lo fijan, bastante amplio, pero si se fijan, aquí tengo un hueso residual que está bastante bien. Miremos el tipo de incisión, una incisión entre el defecto, cosa que el día de hoy no colocamos este tipo de incisión, o por lo menos lo evitamos. Evitamos este tipo de incisión entre dos raíces. Lo evitamos bastante. ¿Ok? O sea, evitamos, no entre dos raíces, perdón. Evitamos que quede pegado a donde voy a regenerar. Muy bien. Tenemos ese defecto transversal puro. ¿Vale? Transversal. Perfecto. Y decido, no se me ocurre otra cosa. Recuerden que para aquella época, la prioridad era el hueso autólogo. O sea, la idea era poner todo con autólogo. Al día de hoy no. Al día de hoy hablamos de si quitamos la técnica de Curie y hablamos de otras técnicas, hablamos de ideal 1-1 o por lo menos un 30 autólogo, hombre, si es un 50-50-50, genial, pero trabajando con seno injerto, ¿vale? En aquella época el trabajar con autólogo, un 80% autólogo, pues era lo ideal. Y más en estos casos cuando habían esos defectos transversales, y también tenía 18 años menos, también buscaba la excusa para hacer cualquier injerto en rama, cualquier injerto de mentón, cualquier tipo de cirugía, porque la literatura no lo permitía y yo también tenía ganas de aprender aquella época, ¿vale? Y decidí hacer ese injerto de rama, ¿vale? Este injerto de rama, correcto, en el cual lo hago más que vestibular, cojo la rama propiamente es dicho de la zona retromolar, ¿ok? Y aparecía en aquella época una serie de artículos que nos decía que el origen embrionario de la rama es endocondrial. Por consiguiente, se reabsorbe mucho más rápido que el intramembranoso porque tiene mayor cantidad de cortical. ¿Vale? ¿Qué quiero decirles con eso? Si se piensan en lo que acaba de decir ahí, nos está diciendo que es preferible sacar el mentón que la rama. Al día de hoy somos más de rama que de mentón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo estamos revolviendo más con el seno injerto. ¿Listo? O sea, esto en aquella época iba como en contra de lo que todo el mundo decía. Teníamos que ir a rama casi siempre, ¿vale? Porque era mucho mejor el hueso. Ahora nos damos cuenta que para lo que queremos nos viene muy bien la rama. ¿Ok? Aquí sacamos un corte aquí lo utilicé, un corte muy hacia lingual, muy parecido cuando hago una extracción de un cordal incluido lingual, ¿vale? Al día de hoy esta incisión no la hacemos tan a lingual, pero pude hacer muy bien la obtención de este hueso. O sea, este hueso, la obtención fue bastante buena. Hago la obtención del hueso, lo acompaño de un seno injerto. Para aquella época, si no estoy mal, estaba utilizando el BIOS, ¿vale? Al día de hoy ya no trabajo con BIOS, ya trabajo más con el GENOS, por una cuestión de, aunque ambos son heterólogos, ¿vale? Uno quema tanto que se convierte más como en un cerámico que el otro. Entonces, por eso utilizo más el GENOS. El GENOS tiene una partícula que se me va a reabsorber lento, pero se me va a reabsorber. El BIOS, tengo trabajos realizados que 18 años o 12 años después sigue viéndose la partícula del BIOS. No estoy diciendo que sea un mal hueso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo para qué se utiliza la diferencia. Pero esto lo vamos a ver cuando hablemos de huesos, ¿vale? Dice, ¿lo sueles hacer con el de piezo
o con el kit de Dentsply. Normalmente cuando al día de hoy ya no saco rama en ese sentido, así en bloque como lo saqué, no. Lo que cuando voy a rama busco una lámina y yo soy más de piezo. Yo soy más de piezo. ¿Vale? Yo soy más de piezo. Lo controlo mucho mejor. Muy bien. Coloqué una membrana. En aquella época no sé qué membrana es esta. ¿Vale? Y lo que sí sé es que al día de hoy evitamos que la membrana y la sutura estén, o sea, toda la línea de la cirugía esté en la misma línea de la incisión. Por consiguiente, si yo hubiese hecho esto, la incisión hubiese utilizado 2 dientes a mi derecha y 2 dientes a mi izquierda, o sea, 2 dientes a mesial y 2 dientes hacia distal de la regeneración que voy a hacer propiamente dicho. ¿Listo? Muy bien. Hay unos artículos muy interesantes del doctor que dice que realmente es muy importante el hueso receptor, ¿vale? O sea, el hueso que recibe al donante es extremadamente importante. Y ahí la necesidad de que tenga un buen sangrado ese hueso. ¿Vale? Muy bien. Se me olvidó comentarles un detalle. Déjenme, me devuelvo un poco. Quiero que veamos esta foto. Miremos esta foto desde el inicio de todo. Mirad la raíz, cómo está. Yo a este paciente, 18 años atrás, le propuse al paciente retirar esta raíz, este diente. Le dije, mira, pongamos este implante y seroferulizo, le hago una prótesis ferulizada al implante anterior. Y sacamos este diente porque le va a dar problemas. El paciente me dijo que no. ¿Vale? Quiero que quede claro que el paciente me dijo que no. Voy a continuar. Muy bien. Tengo ahí, sigue el mismo defecto. Abro. Me doy cuenta. Mirad, quiero que se... Mira, yo a mis alumnos en los cursos que dicto de cirugía medio, básica y avanzada, cursos que hacemos en Portugal y en Egipto, ¿vale? Hacemos mucho énfasis en pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, el tomar una foto tiene mucha importancia, pero el saberla leer tiene todavía más importancia. Y esta es una forma de leer esta foto. Mirad estos bordes. Concéntrese en estos bordes del injerto. Este injerto está perfectamente adherido, ¿vale? Y le voy a mostrar cómo se equivoca uno tan fácilmente. Esos son unos tornillos de osteosíntesis. Puso el tornillo de osteosíntesis. ¿Vale? Miremos los bordes del injerto, está bastante claro, tengo una superficie bastante ancha. Sí es cierto que era muy difícil de que me saliera algo mal. Los picos óseos son muy grandes, la cavidad donde voy a regenerar estaba, podemos decir que extremadamente fácil, ¿vale? Extremadamente fácil. Tenía todo para que saliera bien, llamémoslo así, ¿vale? Pero no me acordé de este detalle. ¿Vale? Esto no lo dijo él, por favor, borrar este nombre, esto no lo dijo él. ¿Ok? Cuando, esto lo digo más yo, el fresar en regeneraciones transversales no se debe hacer la técnica de condensación. ¿Qué es una técnica de condensación? Quiero decir, freso menos y hago que mi implante entre con torque. ¿Qué he hecho? He desplazado el injerto. Menos mal que el injerto sigue adherido perfectamente. Pero este implante entró con mucho torque. Yo lo que quise buscar fue un torque muy fuerte para darle mayor estabilidad a este implante. ¿Vale? Mira, este es una conexión interna, cuello pulido. Y se me olvidó, bueno, se me olvidó, a lo mejor no lo sabía para aquella época, no lo tenía muy claro, y fresé para buscar, o sea, lo que llamaríamos hoy en día un infrafresado, para buscar el torque. ¿Vale? Al hacer este infrafresado, ¿qué estoy haciendo? He movido este injerto.
Se mantuvo, pero lo pude haber desplazado y salido de su función, llamémoslo así. Seguimos con este defecto. Concéntrese en este defecto. ¿Vale? El paciente llega y decido abrir y colocar mi taponcito de cicatrización. Piense que para aquella época el manejo de tejidos blandos tampoco lo teníamos muy claro, muy claro, muy claro. ¿Vale? Y los que lo manejaban tampoco nos lo explicaban del todo bien. ¿Vale? Tampoco crean que nos lo explicaban del todo bien. ¿Por qué salta el injerto? Salta. Ahí lo vieron. Salta. ¿Vale? Y suturamos. Claro, el manejo aquí era buscar una salida, que el implante tuviera una salida. No pensábamos ni en manejo de tejidos blandos, ni que esto fuera bien queratinizado, ni que estuviera bien bonito. No, buscamos la salida de este injerto, la comunicación con el implante. Muy bien, estoy seguro que al día de hoy hubiese tenido más cuidado con todos estos detalles, lo hubiese pulido antes de hacer esta segunda cirugía. Pongo mi implante, ¿vale? Vemos aquí el defecto, seguimos el defecto. Esto es lo que entregué, prestad atención, la inclinación que tiene la raíz de este canino, se ha retraído. Recuerden que yo le planteé sacar este implante, este diente. Vemos la secuencia, así vino el paciente, le hice su propio injerto, miradlo, y la colocación del implante. Miremos el premolar, sano, y aquí una pequeña lesión. Cuatro años después, el paciente tenía razón, que no era necesario sacar ese diente. ¿Vale? No es necesario sacar el diente. ¿Vale? Mirad, 4 años después, estos implantes se los hice yo. ¿Vale? Aquí utilicé otra técnica que utilizábamos en aquella época, basándonos en un libro que se llama Complicaciones en Implantología, que decía que si un implante estaba dentro del seno 2 milímetros, siempre y cuando el seno estuviera totalmente sano, este implante tiene 3 veces menos posibilidad de caerse. Pues por esos implantes, y puse muchísimos implantes, que el implante entraba 2 hasta 3 milímetros en el seno. Realmente la literatura dice 2 milímetros, ¿vale? Pero trabajamos hasta 3 milímetros en el seno, o sea, interesante. 4 años después, ahí tenemos el paciente. Mirad, muy estable todo. Un poco aquí problemas en esta papila rota, pero como tal, podemos decir que está como el primer día. ¿Vale? Por consiguiente, el paciente tenía razón. No tenía que haber sacado ese diente. Menos mal que me dijo que no y lo dejamos ahí en el tiempo. Tengo que ser sincero, muchos de estos pacientes no le tengo el seguimiento, sino hasta 4, 5, 6, 7 años, por las clínicas que he cambiado donde trabajaba. ¿Vale? La risa realmente lo cura todo. Así que hay que trabajar en ello. Trabajemos del injerto del mentón. Otro error para aquella época, ¿vale? Para aquella época hacíamos una elevación de seno y nos pedían tanto hueso autólogo, que nos tocaba ir a mentón para todo. Para una elevación de seno nos íbamos a mentón. Esto fue una chiquita de 17, 18 años, el cual llega a mi consulta con este diente 11, 21, 22, 23, 24 y 25 colgados de los brackets. O sea, una ebullición. Pero este lateral, la mamá me lo trajo extremadamente limpiecito en una hoja, en una servilleta 2 horas después. Quiere decir, estaba en el cole, se cayó montando a caballito, ella era, no sé si se llama así el juego este, que se sube uno encima del otro, y corriendo a caballito, ella era el caballo, cuando se cayó,
su compañera cayó con toda su fuerza y le extrajo todos estos dientes. Estos 5 dientes. 1, 2, 3, 4, 5. Camino 2, 3, 4, 5. 6 dientes. De los 6, el único que se soltó del bracket fue este. Los otros quedaron por fuera, pero colgando del bracket. Por consiguiente, estaban hidratados. Cuando la niña llega con el diente este en una servilleta y su papá, traumatólogo, llega con su papá, traumatólogo, primero llega su mamá con la niña y a los 5 o 7 minutos llega su papá, traumatólogo, y le muestro que me entregan un diente totalmente limpiecito, pregunto cuánto tiempo había pasado desde que se cayó, me dijeron que 2 horas, ustedes saben que una abulsión, el tiempo es extremadamente complicado, todo lo que sea por debajo de 20 minutos es bueno, todo por encima de 20 minutos es malo, todo por encima de 1 hora y media, 2 horas es extremadamente malo. Así que sin pensarlo 2 veces, en el mismo acto pongo este diente y estos dientes en posición. En el mismo acto, la paciente entra inmediatamente a presión, coloco los dientes en su puesto, pero este estaba muy salido, así que lo dejé que se hidratara y aproveché, puse este hidratándolo y les hice un comentario, ¿vale? Y dije, si fuera mi diente, tengo que decirles que esto va a ir mal, pero si fuera mi diente, me lo intentaría colocar, aunque la literatura dice que todo va a ir mal. Entonces ellos dicen, no, doctor, pongámoslo. Tomo la decisión de ferulizar, hacer una férula blanda, ¿ok? Ferulizo con férula blanda, ¿ok? Y cuando ferulizo, pongo el paciente, tomo la foto, el papá me dice que tiene un familiar que quiere continuar con el caso. Le digo que perfecto, que no tengo ningún problema, pero le recomiendo la toma de radiografías medianamente constante. Normalmente la hacemos a los 3, 6, 9 y a partir de ahí empezamos al año. ¿Vale? Esto es cuando la niña viene al control, medianamente bien todo, pero al año y medio me llega así. ¿Vale? Entonces aquí pido pues, que me den todas las radiografías. Año y medio me encuentro con esto. Le habían hecho una endodoncia y esto que ustedes ven aquí pues es una reabsorción externa. Y como todos sabemos, para la reabsorción externa, por lo menos hasta donde yo estudié, no hay mucho lo que se puede hacer. ¿Vale? No hay mucho que se pueda hacer una reabsorción externa. Yo no sé nada de endodoncias, pero lo poco que sabía en aquel momento, sé que ha cambiado todo también. Si para la cirugía ha cambiado, para la endodoncia también ha cambiado muchísimo. Entonces, para aquella época pues, hacíamos la extracción de esto. Creo que ahora se pueden hacer una especie de apicectomía, se abre y se opera la raíz, digamos algo así. Tampoco sé mucho de aquello. ¿Listo? Esto es porque me lo han contado. Tampoco sé mucho de aquello. Pero en mi época, aquello, una reabsorción externa, era para sacar un diente. Total, la paciente viene con el diente pues, partido básicamente y hago este tipo de incisión. Primer error, ¿vale? Al día de hoy no haríamos esto. En primer lugar, está extremadamente pegado. Pensando en preservar la papila. Yo soy de los que la papila, hay momentos para preservar la papila y hay momentos que es otra prioridad. La papila a mí, tengo que ser honesto, yo honestamente, en este tipo de regeneraciones no es una de las cosas que más me preocupen. Porque sé que si puedo hacer una regeneración perfecta, colocar un implante perfecto y una corona con unos puntos de contacto perfectos, la papila la voy a volver a tener. ¿Vale? Entonces, no es una cosa que a mí me preocupa en el primer acto quirúrgico. Sé que habla muchísimo literatura, speaker, de la importancia que es preservar la papila en la primera cirugía. Yo tengo que ser honesto, y aquel que ha estado conmigo sabe que soy muy honesto, no siempre le presto mucha atención a la papila en la primera cirugía. ¿Ok? Y menos en aquella época. En aquella época no les prestábamos atención a lo que era una papila. Total, mira, hago una incisión, aunque divergente a apical, divergente a apical, quedó muy convergente a oclusal.
Miremos lo que hay una reabsorción muy marcada, un hueso extremadamente marcado, ¿vale? Retiro aquello, legro la infección que tenía, legro todo aquello perfecto, y cuando estoy legrando, me encuentro que en la parte más interna hay una comunicación totalmente, en otras palabras, solo tengo este puente y no tengo nada transversalmente. Si esta cirugía la hubiese hecho hoy, lo hubiese solucionado muchísimo más fácil, porque tengo mis picos óseos, no tengo problemas verticales, solo tengo un problema transversal, que no tiene pared palatina, no me importa, tengo muy buen tejido queratinizado por palatino, aquí haría un relleno cualquiera y una membranita, o sea, algo extremadamente sencillo, pero en su momento pues no se hacen así las cosas, ¿vale? Así que decido hacer una incisión para hacer un injerto de mentón. Al día de hoy, la incisión tampoco la haría como la acabo de hacer. Mirad cómo he desgarrado el tejido, ¿vale? Lo hubiese hecho un poco más abajo y en bisel. Pero bueno, era otra época. Aquí se ve la falta de habilidad, cómo desgarro el periósteo. Si desgarro el periósteo, ya saben que aumento la inflamación. Para aquella época era muy discutido si cogíamos la sínfisis. O sea, podíamos coger dos cuadraditos al lado y lado y era muy discutido si cogíamos la sínfisis. Al día de hoy está muy claro cómo es la situación. Podemos coger la sínfisis también, ¿vale? No pasa nada, de lado a lado la podemos coger. Tipo técnica de Curie cuando saca el mentón, que saca todos esos 146 milímetros, ¿vale? En 4 láminas de 1 milímetro, ¿vale? 160, perdón. 4 por 4, 16. Sí, unos 160 milímetros, ¿vale? Quiere decir, utilizando el mentón. Pero también sabemos cómo se comporta el mentón. Al día de hoy sabemos cómo se comporta este mentón. Sabemos que hay que regenerarlo. Antes lo dejábamos abierto y decíamos, mira, esto se va a formar. Y ya se han estudios muy interesantes que no se forma hueso, ¿vale? No se forma hueso. Muy bien, retiramos esto. Aquí, si quisiéramos hacer una formación de hueso perfecta, necesitaría un relleno de hueso heterólogo, un seno injerto, y utilizando una barrera no reabsorbible. Y ahí sí nos daría, ojo, no reabsorbible, o sea, una membrana no reabsorbible. Y ahí sí tendríamos el mismo volumen óseo que tendría normalmente, ¿vale? En este caso era muy difícil, extremadamente difícil, buscar una fijación primaria. ¿Por qué? Porque no tengo dónde atornillar este hueso. No tengo dónde atornillar. Entonces lo que hice fue una cuña y este injerto entró bajo presión, ¿vale? ¿Por qué una membrana no reabsorbible y una reabsorbible? Este es un estudio que está en el libro de Curie, ¿vale? Si no estoy mal, no estoy seguro si es el de Curie, sí creo que es el de Curie o de Urban, en el cual, no, Curie, en el cual muestran una serie de fotografías que no se puede utilizar membrana reabsorbible porque la reabsorbible se pierde en el tiempo, no lo protege tanto que una membrana no reabsorbible. Una membrana no reabsorbible mantiene esa diferenciación mucho más tiempo, por consiguiente se va a formar ese hueso perfectamente bien. Problema, pues que es una membrana reabsorbible y tengo que después entrar a sacarla, ¿vale? Reabsorbible y chinchetas, normalmente en todos los casos que vi, no utilizaban chinchetas. Yo tengo que ser honesto, que las últimas veces que he hecho injerto, he puesto hueso y he puesto una membrana reabsorbible. Pero recuerden que les dije que si quisiera la posición del hueso exactamente igual, tendría que ser no reabsorbible. Y en los casos que observé, no colocaban chinchetas. Tampoco es tan necesario porque no veo un movimiento, ¿vale? Si acaso lo fijaría al periósteo. Muy bien. Ahí el impedimento va bajo mucha presión, ¿vale? Problemas de todos los injertos. Lo explican muy bien los doctores. Dice, necesito un aporte sanguíneo, o sea, nutrición. Necesito una
inmovilización absoluta, o sea, nada de movimiento, y una cobertura de periósteo. Son 3 puntos extremadamente importantes que hay que tener en cuenta. Esos 3 puntos son muy, pero que muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Ahí tenemos las perforaciones, seguimos irrigando, colocamos esa parte de ese hueso autólogo, perdóname, ese no injerto, y suturamos pues con lo que suturamos en aquel momento todo, ¿vale? Que es seda. No creas que pensábamos mucho en qué tipo de puntos, ¿vale? Por ejemplo, mirar, aquí es punto simple, tiene 2 puntos simples, 2 puntos simples, y esto tiene pinta de ser un colchonero. ¿Entiendes? O sea, no nos matábamos mucho, y ahí pues que si haciendo las cosas bien salen mal, pues haciéndolas mal, lo que nos salía, nuestro índice de fracaso era mucho más alto. También es cierto que lo que hacíamos en regeneración, pues había muchos picos óseos, y ya saben que cuando hay mucho pico óseo, pues haga lo que haga por norma va a salir bien. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Pues puede haber unas infecciones, exposición de la membrana, exposición del injerto y rechazo del bloque. Son de otras complicaciones que Weber nos dice que puede llegar a pasar. ¿No? Ahí vemos un pequeño defecto, Al día de hoy este pequeño defecto lo hubiésemos mejorado facilísimo con un, no sé, se me ocurre un ROFLAB modificado, por ejemplo. ¿Vale? Pero el injerto está perfectamente bien, muy bien. Miremos el tipo de fresado que realicé. Fresa lanza, hueso irrigando bastante, excelente, muy bien. Y colocamos un implante en su eje medianamente perfecto. Le coloqué carga inmediata, un implante provisional, una coronita provisional, y después se lo cambié. Este es el día de la cirugía, el día que se lo puse, si no estoy mal. No, este sigue siendo provisional. Aquí vemos, coloqué una conexión interna, un pequeño, muy pequeño efecto, lo hubiese podido solucionar facilísimo con el tejido, ¿vale? Estructuras coladas, que era lo que más hacíamos en aquella época, estructuras coladas hasta en conexiones internas, o sea, todo lo fatal posible, ¿vale? Una corona de cerámica básica, nada del otro mundo. Tengo que ser honesto, no me acuerdo el nombre del paciente, ¿vale? Yo estuve buscando hoy en mi banco de datos, no me acuerdo el nombre del paciente, a ver si lo encuentro de aquí a mañana, pero este paciente tengo el caso a 10 años y les puedo decir que no ha cambiado absolutamente nada, ¿vale? Este es el paciente cuando vino, ¿vale? Las radiografías que le fueron tomando. Mirar aquí la lesión. La endodoncia que le hicieron al lado. Un implante que coloqué. Mira el tipo de espira, eso cuando hablemos de implantes, verán que este tipo de espira tiene una importancia más de lo que todo el mundo cree. Este tipo de espira es una espira que a mí me encanta, me encanta. Cuando hablemos de implante, lo tendremos en cuenta. Perfecto. Vamos a dejar así por hoy.